Hoy el Señor nos va a ayudar a vestirnos con la armadura de Dios para poder enfrentar las batallas de la vida, ¿vale? Acompáñenme por favor a la Biblia, Efesios capítulo 6, versos del 10 y vamos a leer hasta el 13. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ojo acá que dice toda, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Muchas cosas nos dice aquí el apóstol Pablo. Primero que nada nos está advirtiendo que nuestras batallas, las situaciones difíciles de nuestra vida, tienen un componente espiritual. De hecho, su parte más importante es espiritual. Lo que estamos viendo, los problemas que tengas con las personas o con las circunstancias, generalmente con las personas, no es ahí el origen. El origen es gobernadores de maldad, potestades de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, es un tema espiritual. Y dice el apóstol Pablo que para poder ganar esas batallas espirituales y poder ver victoria en lo natural, tenemos que estar vestidos apropiadamente para la batalla. Y a esa vestidura el apóstol Pablo le llama la armadura de Dios. Bueno, el apóstol Pablo le llamó así, inspirado por el Espíritu Santo, la armadura de Dios, ¿sale? Y luego dice que para que podamos resistir, ¿ok? Resistir, estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Cuando hablamos de estar firmes y cuando hablamos de batallas, lo que le he enseñado las semanas anteriores es que toda batalla no tiene que ver con la batalla en sí, sino con la fe con la que tú le pones. Absolutamente todo se trata de la fe con la que abordas tu situación, tu vida, tus circunstancias, las buenas y las malas. Hablando de batallas, hablando de las circunstancias difíciles que pueden traer preocupación, tristeza, dolor, angustia y lo que tú me digas. Todo eso que es una batalla. Ahora entendemos bien que es una batalla espiritual. Lo que el diablo puede hacer solamente es quererse robar tu fe, utilizando la circunstancia. Querer que se demerite tu fe, que se debilite tu fe. Y entonces el Señor nos dice que estemos firmes. ¿Firmes en qué? En la fe. Que nos mantengamos firmes creyendo. Cuando dice resistir, podáis resistir al diablo, no está hablando de que tú vas a pelear contra el diablo y vas a tener una lucha de fuerza contra él. No, él ya está vencido. Él ya está vencido. ¿Ok? Lo que vas a estar firme o lo que él puede seguir haciendo aún vencido es ponerte pensamientos o influenciar pensamientos para que tu fe se debilite, para que tu fe decaiga, hasta que tu fe se apague inclusive, y entonces él pueda devorarte. La semana pasada entendimos eso, 1 de Pedro 5, 18, 19, cuando dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿se acuerda? El diablo quiere devorar gente, y el apóstol Pedro dice ahí, resistidle a ese diablo que quiere devorarte, resistidle, dice, firmes en la fe. Lo que quiere devorar es tu fe, no tu vida, no tu circunstancia, no tu familia, no quiere devorar tu fe y la fe de tu familia. Y entonces el apóstol Pedro, que aprendió muy bien, dijo, resistirle firmes en la fe. Y aquí también está diciendo el apóstol Pablo lo mismo, resistir al diablo. ¿A qué se refiere? A resistirle en la fe. Cuando dice en el día malo, no está hablando el apóstol Pablo de un día específico donde, como muchos predican, esto será cuando el Señor venga por segunda vez y tome a su iglesia y los que no hayan quedado y los que queden. O sea, no se trata de eso. El día malo se refiere, así de sencillo y práctico,
a cada situación complicada de tu vida. Estamos viviendo el año del favor del Señor. Esto es algo que tú tienes que creer firmemente. Estamos viviendo el tiempo del favor del Señor. El día de la venganza del Dios nuestro vendrá cuando venga por segunda vez. Pero aún en este año del favor, en este tiempo del favor de Dios, desde la cruz hasta que Jesús venga por segunda vez, va a haber aflicciones y va a haber días malos, va a haber circunstancias adversas. Esas circunstancias adversas son tus batallas. Y a esas batallas el apóstol Pablo dice, te tienes que vestir adecuadamente para enfrentar tu batalla. Un soldado no va a la batalla vestido con una pijama o vestido con un short y chanclas. Un soldado se viste con botas, con pantalones correctos, llevan rodilleras, llevan, ¿cómo se llama esto? Chalecos blindados, casco, el arma y muchas cosas más, porque están preparados para la batalla. Y esto es lo que está diciendo acá también, que nos preparemos para la batalla. ¿Ok? Entonces, resumiendo la introducción, la semana pasada aprendimos del rey Josafat una estrategia de 7 pasos, que espero que te acuerdes, y si no te acuerdas, ve a buscar el texto, ve a buscar el mensaje, de cómo enfrentar tus batallas. ¿Ok? Te di 7 pasos. Hoy vamos a conocer cómo vestirnos para estar adecuadamente vestidos, perdóname el pleonasmo, para la batalla. Y vamos a ver que son 7 elementos o 7 partes que componen la armadura de Dios. ¿Ok? Ninguna es más importante que la otra. Todas son igual de importantes, porque aquí el apóstol Pablo dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Amén. Así que de ahí que el mensaje de hoy lleva por título la armadura de Dios para tus batallas, vistiendo los 7 elementos de su armadura. ¿Va? Muy bien. Esta primera parte, y de hecho va a ser la única, desde aquí vamos a desglosar los 7 elementos. Vamos a leer cuáles son esos 7 elementos, ¿vale? Aquí le puse el versículo original y le fui poniendo un numerito en paréntesis al final para que usted tenga claro elemento 1, 2, 3, 4 hasta el 7. ¿Vale? Trato de hacerle de verdad la vida más amable y más sencilla y más práctica, porque creo firmemente que el Evangelio de Jesús no está diseñado para que tú y yo tengamos conocimientos. Está diseñado para que los podamos poner en práctica diario, no esperar hasta el día que Él venga por segunda vez. Todos los días. Y para eso se necesita un evangelio práctico y sencillo. Y eso es lo que nos da la gracia. ¿Vale? Dice así Efesios 6, ahora vamos a leer del 13 al 18, el mismo libro de Efesios, capítulo 6. Retomando, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. 14. Estad pues firmes, y aquí vienen ya los elementos, ceñidos vuestros lomos con la verdad, elemento 1, y vestidos con la coraza de justicia, 2, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, 3. Sobre todo tomad el escudo de la fe, 4, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, 5, y también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, 6, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es importante esto. 7, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ok? Esto hay que hacerlo no nada más por nosotros, sino por todos los santos. Amén. Estos 7 elementos son la armadura espiritual que Dios diseñó para ti, que el Espíritu Santo trae para ti, para que tú puedas vestirla. Ahora, algo bien importante y bien sencillo es que por mucho tiempo esto se ha utilizado para hacer guerra espiritual. Y la guerra espiritual, según muchos, es combatir a las huestes de maldad, a los demonios, a los gobernadores, en cierto momento específico, déjeme decirlo así. Entonces, voy a ejemplificar. Encontramos a una persona, o te traen a una persona, o me traen a una persona que está evidentemente endemoniado, ¿vale? A lo mejor sin ropas o casi sin ropas,
todo mugroso, sin bañarse, hablando majadería y media, está fuera de sí, está endemoniado. Hay que hacer una batalla espiritual contra eso. Y entonces el cristiano tiene herramientas espirituales para echar fuera todo demonio. Tenemos la autoridad para echar fuera los demonios, entonces echamos fuera de los demonios. ¿Y eso es una batalla espiritual? Sí, sí lo es. Pero esa es la menos común de las batallas espirituales. ¿Ok? Entonces mucha gente, este pasaje de la armadura lo enseña para enfrentarse a esos huestes de maldad en ocasiones especiales de su vida y se olvidan de enseñarle a la gente que la armadura de Dios es para todos los días. Porque todos los días de tu vida, escucha bien esto, son una batalla espiritual. Cuando la iglesia del Señor entienda esto, va a dejar de tomar este versículo solo para cuando se ponga a orar y a reprender, porque va a orar por su fraccionamiento, por su casa, o hay gente que se quiere ir a Catemaco a ponerse contra los brujos, y todo eso son batallas espirituales, sí, pero son un tipo de batalla espiritual. No son la única batalla espiritual. De hecho, no es que diga que sea más importante o no, pero no es la enseñanza así, porque la gente asume que, como yo no me meto contra las tinieblas, yo no necesito usar la armadura. No, mi amado. Su vida es una batalla espiritual. Todos los días hay huestes de maldad buscando molestarlo. ¿Ok? Cualquier circunstancia adversa pudiera ser también provocada por... Y entonces tenemos que estar vestidos. Mire lo que dice Mateo 11:12. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. La versión Reina Valera, para que usted se acuerde, dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Se lo he explicado de otras maneras. Hay solo dos reinos espirituales, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Ok? El reino de Dios es superior al reino de las tinieblas, pero el reino de las tinieblas es un reino. Y entonces el mundo está bajo el maligno. Eso es lo que dice la Escritura. Pero Jesús vino a traer el reino de Dios y a establecer el reino de Dios en la tierra para que la gente que crea en Él ya no viva bajo el maligno. ¿Me está siguiendo? Pero el mundo está bajo el maligno. Cuando la gente llega a Cristo, deja de vivir en el mundo y comienza a vivir en el reino de Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces, esos dos reinos están compitiendo todo el tiempo. Cuando tú oras, cuando tú estás pensando en lo bueno, en lo agradable, en lo de buen nombre, como dice la Escritura, cuando tú estás avanzando, leyendo tus prédicas, viendo la prédica, repasando, haciendo tu devocional, y todo el tiempo estás en eso, el reino de los cielos va avanzando y las tinieblas retroceden. Pero cuando tú dejas de hacer a favor de Dios las cosas espirituales que tienes, el reino de las tinieblas puede comenzar a ganar terreno. Gente que deja de orar, gente que no busca su palabra, gente que no lee la Biblia, gente que no estudia los mensajes, gente que no hace devocional, gente que no ora, o si ora, ora muy poquito. Entonces esa gente está débil espiritualmente y el reino de las tinieblas puede ir ganando terreno. ¿Me explico? Por eso dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí dice, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Amén. Entonces, entendamos esto. La armadura que está aquí, ahorita lo vamos a ver, es para todos los días de tu vida. Es la manera en cómo tú sales bien vestido, bien protegido. A ver, ¿por qué cuando vas a trabajar te pones zapatos? ¿Por qué no vas descalza? ¿O por qué no vas descalzo? ¿O para qué se inventaron los zapatos? Pues para proteger el pie. Ahora ya resulta que los zapatos son como un acto también, obviamente algo que se vea bonito, algo que luzca, que se vea nice, pero el propósito número uno es cuidar tus pies. Las suelas son de cuero,
la parte de arriba son de piel, que puedan cuidar tus pies de la intemperie, ¿ok? Bueno, espiritualmente necesitas una vestimenta que te cuide, que te guarde y que te dé las herramientas apropiadas y necesarias para que tú puedas ir caminando por la vida diariamente, venciendo tus batallas, ganando terreno para vencer tus batallas. Puedes dar un buen amén a eso, ¿vale? Ahora, te voy a decir algo muy sencillo. Antes de empezar a ver cada elemento, cómo se pone la armadura, ¿ok? Cómo se va estableciendo, cómo sé, pastor, que yo traigo la armadura o no la traigo, o cómo sé cuándo me la pongo. Si fuera una armadura física, pues obviamente al ponerme la coraza de justicia me tengo que, como si fuera un chaleco, me lo meto y me lo pongo y entonces ya sé que estoy vestido, porque es algo físico, algo natural, pero algo espiritual, ¿cómo lo sé? Y yo le voy a decir que es muy sencillo. Por fe. Lo espiritual, todo se mueve por fe, según la fe que tienes. ¿Puedo leer un buen amén a eso? Acuérdese de hacer buenos comentarios para que esto fluya a muchísima gente, ¿vale? Por fe. Lo que tú creas es lo que gobierna tu reino espiritual. Amén. Por eso les hemos enseñado a creer bien. Vivir bajo el evangelio de la gracia sin la mezcla de la ley es creer bien. Ya no estamos bajo el pacto de la ley. No es necesario mezclarlos. Amén. Entonces, ¿cómo se ponen las 7 partes? Déjame decirlo. Mediante tu fe. Muy bien, vayamos al elemento número 1. Dice la palabra, Efesios 6, verso 14. Estad pues firmes. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué significa ceñir los lomos? Mire, esa frase fue acuñada en la antigüedad porque los vestidos de la gente de la antigüedad eran túnicas largas. Entonces, si tenían que correr o hacer un trabajo pesado o inclusive enfrentarse a algún enemigo, las túnicas no los dejarían moverse. Entonces lo que ellos hacían era recoger la túnica y terminar haciéndose un amarrado aquí para poder tener libertad en las piernas, convertir la túnica en un short moderno, para que me entienda. A eso se le llama ceñir los lomos. Para los hebreos, para los hombres de aquella época. En un soldado romano, ceñir los lomos es ponerse un cinturón que le termina apretando ¿cómo se llama? La coraza, ¿ok? La falda o la vestimenta. Ellos no usaban túnicas largas, pero tenían que ponérselos bien. Ese cinto, eso significa ceñir los lomos. Pero con independencia de que sea para uno o para otro, lo que realmente está significando ceñir los lomos es prepárate para la batalla. Prepárate. Es lo primero, por eso es el primer paso, el primer elemento de la armadura es prepárate para la batalla. ¿Y cómo te preparas para la batalla? ¿Qué significa ceñir los lomos? Con la verdad. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es la verdad. Entonces, el primer elemento de tu armadura espiritual que te prepara para que tú puedas abordar todas las batallas de tu vida, todas las aflicciones, todas las circunstancias complicadas. Y yo te expliqué la semana pasada que pueden ser complicadas buenas y complicadas malas. A todo eso se le puede llamar una batalla. Hay gente que le va muy bien económicamente y batalla con el orgullo. Esa es una batalla también, ¿sale? Pero mayormente nos entendemos bien cuando hablamos de dificultades. Problemas matrimoniales, conyugales, con los hijos, una enfermedad, la economía, te quieren botar de tu casa, no puedes entrar a la universidad, te van a correr, lo que sea, tu trabajo, tu negocio, son como batallas más claras, ¿sale? Entonces, ceñirte los lomos es prepárate para la batalla con Jesús, que es la verdad. Entonces, por un lado, cuando tú sabes que tú estás unido a Jesús y Jesús es la verdad, cuando tú crees eso, que estás unido a Jesús,
Hemos explicado esto, ¿verdad? Que tú ya no estás acá solo, sino que estás unido a Jesús. Jesús es la verdad. Entonces tú tienes ya ceñidos los lomos con la verdad. También implica que creas las cosas correctamente con verdad, que hables verdad y que ores verdad. Si tú oras, por ejemplo, pidiendo que algo que no sea verdad, por ejemplo, que el Espíritu Santo venga a ti, que no me dejes, Señor. Se oye muy noble, se oye muy humilde, se oye con mucha humildad y con mucha nobleza de corazón. Señor, no me abandones, no me dejes solo. Ven a mí y aunque soy un pecador, lléname. Una porción de ti será suficiente, una migaja de ti. ¿Sí me explico? Se oye muy bonito, pero no es verdad. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, no puede llevar eso delante del Padre y hacer que eso camine para ti o funcione para ti, porque tú ya no eres un pecador, ya fuiste perdonado, tu carne es pecador, es otra cosa, pero estamos hablando de ti, tú eres el Espíritu, en ti viven los ríos de agua viva porque tú crees en Jesús y ese es el Espíritu Santo, estás lleno del poder del Espíritu Santo, no hay manera de pedir que Él venga. Entonces, por eso usted tiene que prepararse para la batalla hablando verdad, creyendo verdad, pensando verdad. La importancia de creer bien. Le hemos enseñado. Amén. Entonces, primera elemento es cíñese los lomos con Jesús, que es la verdad. Elemento número 2, dice, y vestíos con la coraza de justicia. La coraza es una especie de chaleco blindado, ¿verdad? De material, de metal, que usaban mayormente los romanos, podemos entender eso, los soldados romanos, pero todos los soldados también lo podían usar, una coraza que tapaba la espalda y el pecho, y eso hacía que los órganos vitales del soldado estuvieran protegidos, corazón, pulmones, entrañas, riñones, hígado, intestinos, ¿ok? Todo lo que está aquí, en esta zona del cuerpo, es un órgano de vital importancia para la vida. Entonces la coraza de justicia lo guarda. ¿Qué es la coraza de justicia? Sencillo, 2 Corintios 5:21. Si tú crees esto, tú estás lleno o tú tienes puesta la coraza de justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Señor, yo he sido hecho justicia tuya en Cristo Jesús. Eso me hace saber que soy justo, que estoy lleno de la justicia, no de mis obras, sino de mi fe. O no por mis obras, sino por mi fe. Si yo creo eso, yo tengo puesta la coraza de justicia y los órganos vitales espirituales están cubiertos, están protegidos. La justicia te guarda y te protege. Amén. Te ciñes los lomos con la verdad y te llenas de la justicia en el nombre de Jesús y tú ya vas caminando con esa coraza, ¿vale? Elemento número 3, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La nueva versión internacional lo dice muy claro, se lo traje para que no tengamos duda. Dice, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Si algo es importante, bueno, todo es importante en la vestimenta de un soldado, pero ¿de qué serviría un soldado perfectamente vestido, custodiado, guardado de los tobillos hacia arriba, todo blindado si tú quieres, si anduviera con los pies descalzos? Usted sabe que el soldado usa unas botas especiales que son resistentes al agua, que tienen casquillos de acero para que si algo les cae no les machuque los pies. Los pies son fundamentales, los pies dan el soporte, lo que te carga. Lo primero, al final como cuerpo nos carga todo, la espalda, la cintura, la rodilla y todo. Pero si algo es importante es la base, los pies. Pero además de que los pies nos cargan, nos dan dirección.
caminamos hacia donde están apuntando nuestros pies. No caminamos para atrás, no caminamos de lado, caminamos el pie está hacia adelante, hacia allá caminamos. Y entonces es importante mantener cuidados los pies en un soldado. Alguien que tiene una batalla, usted tiene batallas diarias, usted es un soldado diario. Me acordé de este profeta, ¿cómo se llama? Mijares. Usted es un soldado del amor. No, usted es un soldado diario. Un soldado diario de batallas diarias. Aunque usted no se quiera meter en batalla, usted está en batalla. Por eso dice que los valientes y los disciplinados, ¿verdad? Son los que entran en el reino, ¿vale? Entonces, ¿qué es espiritualmente lo que hace el equivalente a tu calzado correcto para la batalla? El que tengas la disposición de proclamar el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te he venido hablando hace 4, 5, 6 semanas que es un tiempo donde la iglesia tiene que empezar a hablar, a salir a hablar, a compartir todo lo bueno que Dios nos ha dado, a ayudar a la gente a que esté mejor alimentada, porque yo miro gente, ¿verdad? Que hermosa gente del Señor, siervos maravillosos del Señor, pero con una alimentación débil, como si se estuvieran alimentando solo de leche y no de alimento sólido. La gracia es el alimento sólido. La ley es la lechita para niños. Entonces, hay gente que tú amas, que ya es cristiano, pero que padece mucho, que sufre mucho porque está debilitado interiormente en su espíritu, porque la comida que recibe no es un alimento que le sirva para su diario vivir. Muchas veces el alimento que avientan los predicadores es más para que vea la gente cuánto sabe que para poderlo usar. Son tan complicadas, se requiere teología, hermenéutica y apologética para poder entenderles. Hacen que la gente salga de ahí diciendo, wow, estuvo bien buena la prédica. ¿Y cómo la vas a ocupar? No sé, pero está bien buena. O sea, eso no es la predicación del evangelio. Tiene que ser algo que sea sencillo para aplicar a la gente. ¿Aplicarla cuándo? ¿Cuando tenga problemas? No, todos los días. Que cada día se vaya con una buena noticia que aumente su fe, que fortalezca su fe, que le ayude a tener una fe 360 grados en todos los ángulos de todas las áreas de su vida. ¿Me sigue? Y eso es lo que nos arde el corazón por hacer en esta nueva temporada. Así que el que nosotros salgamos a proclamar el evangelio no es un acto, solamente un acto de amar al prójimo. Es un acto inteligente de nosotros, de ponernos el calzado correcto para la batalla. Que tú tengas la disposición de proclamar en todo tiempo el evangelio de la paz. Se nos quita la idea de religiosidad, ¿sale? O sea, usted tiene que ir vestido para la guerra diaria, la batalla diaria, la del día. Cuando salga por su puerta y va a haber vecinos que le van a querer ofender, a lo mejor alguien en un coche que le va a pitar con una tonadita que a usted no le gusta, que ya sabe lo que significa, alguien que se va a dar cuenta que le robó, que le traicionó, que habló mal de usted. Todas esas son batallas. Usted tiene que ir listo y preparado. No puede ir descalzo porque a usted no le gusta hablar del evangelio o porque usted no tiene amigos que no sean cristianos. Eso tiene que quedar de lado, ¿me sigue? Usted tiene que orar para decirle, Señor, ponme a la gente y tú puedas con mucha paz, sabedor de que es su gracia lo que lo va a hacer, te calces con el apresto del evangelio de la paz, la disposición de proclamar, ¿vale? Elemento número 4, ya llevamos 3. Cinturón de la verdad o el ceñirse los lomos con la verdad, la coraza de justicia, el calzado de proclamar el evangelio. Y la cuarta dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, del maligno. Sobre todo, ¿verdad? Como te digo, la fe lo es todo. Que tú creas lo que te voy predicando acá conforme a la palabra. No me creas a mí, créele por favor a la Biblia. Amén. Pero que tú sepas que el escudo de la fe va a apagar los dardos de fuego. ¿Qué son los dardos de fuego? Pensamientos. Querer influenciar tus pensamientos. El diablo te influencia con pensamientos para que tengas malos pensamientos, malas emociones, malas sensaciones, malos sentimientos y eso dé como consecuencia malas acciones para ti, que se vuelvan un círculo vicioso para ti y te den más malos pensamientos, más malos sentimientos y más malas emociones y más malas palabras y más malas actitudes, acciones, y eso se vuelve terrible. Es lo que le pasa a la gente que se preocupa de más,
que vive en depresión, en estrés, en tristeza, en dolor, en angustia. ¿Sí me explico? Esos son dardos de fuego. ¿Con qué los apagas? ¿Con qué los apagas? Con el escudo de la fe. Que tú tengas claridad. ¿Qué pensamientos tú debes de tener? Dice la palabra, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo de buen nombre, todo lo digno de alabanza, en esto pensad. Viene un pensamiento negativo, deséchalo. Ya no lo pronuncies. Deséchalo. ¿Cómo lo desechas? Hablando fe, hablando la palabra de Dios, hablando lo que el Señor te da y declarando, ¿verdad? Como decíamos la semana pasada, Señor, mi batalla es tuya. Aún esta batalla por mi mente y esta batalla por mis pensamientos es tuya, es tu batalla, esta es tu mente. Yo tengo la mente de Cristo, puedes decir, Romanos 8, tengo la mente de Cristo. Soy amado por Cristo, no hay nada que me quite el amor de Cristo. Nada me separará del amor de Cristo, aún mis errores. Y tú comienzas a hablar cosas positivas, cosas correctas, no positivas de humanismo, sino positivas con respecto a la palabra de Dios para tu vida, y entonces tengas el escudo de la fe bien firme y vayas apagando todos los dardos de fuego. ¿Me va siguiendo? Muy bien. Elemento 5. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Y el casco lo que cubre es la cabeza, donde están precisamente los pensamientos. ¿Y con qué proteges? ¿Qué representa el casco? La mayor protección es la certeza de la salvación. Que tú tengas claro que Jesús murió, pero resucitó para darte vida eterna, porque tú cuando mueras vas a resucitar. La Escritura dice, ¿verdad?, que decían los discípulos, no recuerdo si fue el apóstol Pablo, creo que sí, que decía, si Jesús no resucitó, en vana es nuestra fe. Si nosotros no podemos resucitar, en vana es nuestra fe. Jesús resucitó para vivir una vida eterna y ser el primero. Claro, resucitó a Lázaro y a la hija de Jairo, si tú me dirás, pero Él lo resucitó para volver a morir. Pero el primero que resucitó para vivir eternamente con el Padre y regresar al Padre, en este caso, fue Jesús. Y a ti y a mí nos entregó esa bendición de ser salvos para encontrarnos una eternidad con Dios. Amén. Y aquí les presento la imagen del casco. ¿Vale? Ahí está un casco más o menos de la época de nuestro Señor, de los romanos, y junto a él un casco moderno. ¿Sale? Un casco moderno donde se ve que ahora traen para comunicación, todo protegido, pero es muy importante. Ahora, en el casco moderno, por ahí entra la información y por ahí entra la coordinación. El casco te hace también estar en contacto con el Señor, ¿verdad? Tus pensamientos, lo que tú crees, lo que tú estás alineado con el Señor, eso también te lo da el casco. Pero el yelmo de la salvación quiere decir que cuando tú tienes muy claro que tú eres salvo, ahí eso es una protección para tu mente, para tus pensamientos, ¿verdad? Para que nada cambie eso. Amén. Elemento 6, estamos terminando. Dice, y tomad también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, por muchos años, cuando yo llegué a la iglesia, así decíamos, hermano, trajo su espada. Ah, sí, aquí está mi espada. Oye, tal cosa, ahí en la Biblia. Sí, aquí con mi espada. No, yo llevo la espada. Todos los días yo traigo mi espada en mi mochila y ahí la saco. Mi espada, mi espada, mi espada. Esto, mis amados, no es la espada. Si me estás viendo y tú crees y te han enseñado que la Biblia es la espada, déjame decirte que suena muy lindo, pero no sirve. Si tú agarras esto como espada y le haces así, no sirve. No es una espada. Mire la explicación. La palabra griega para definir el sustantivo palabra, ¿ok? Hay dos, logos y rema.
La palabra logos se refiere a la palabra de Dios en su totalidad, ¿ok? La Biblia como un todo. Este es el logos de Dios, ¿ok? Podríamos también, que la palabra logos significa conocimiento, el conocimiento. O sea, si tú tienes la palabra y tienes mucho conocimiento, ese logos, aunque te la sepas al derecho y al revés, ese no es la palabra que están usando aquí. La palabra para decir que es la espada del Espíritu Santo, porque está con mayúsculas, no es de tu espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la siguiente palabra, es la palabra rema. Y la palabra rema se refiere a una palabra específica, una declaración, una porción de la Escritura que se aplique en un momento particular por el Espíritu Santo. ¿Me sigue? Entonces, inclusive se refiere a la... En aquel tiempo no había escrituras para la gente, recuerde. ¿Cómo la gente sabía que era el rema? Porque dice, y la espada del Espíritu, que es el rema de Dios, no dice el logos de Dios, para explicarme mejor, que es el rema de Dios. Y eso la gente lo sabía y lo entendía, que se refería a la palabra memorizada que tengo en la boca para pronunciar, para declarar específicamente según la batalla específica que yo esté viviendo. ¿Me está siguiendo? Por eso le dije, esta no es la espada. La espada del Espíritu es la palabra de Dios que tengas memorizada aquí, que tengas memorizada en el corazón y que sepas usar según el entorno, el ambiente, el contexto de tus propias batallas. ¿Me está siguiendo? Era una broma, yo sé que era una broma decir que esto es la espada. No, no es la espada, esto es la Biblia. Pero el concepto es que la gente se cree que por tener la espada bajo el brazo, la Biblia bajo el brazo, ya está armado. O por creer que conoce la Biblia, algunos versículos o muchos, ya está armado, ya trae la espada. No, la espada, déjame decirlo así, esto y el conocimiento que viene de aquí se convierte para ti en una espada con el cual como guerrero puedes matar y vencer al enemigo, porque todo lo demás que te has puesto es para defenderte. El casco es para defenderte, la coraza es para defenderte, como vieron en la imagen, ¿verdad? Ceñirte los lomos es para prepararte. Con eso no vences a nadie. Con el cinto, la coraza, el calzado, realmente con lo que vas a vencer al enemigo es con la espada del Espíritu Santo, que es el rema de Dios, que es la palabra específica que tú tienes en el corazón, en la mente y en el corazón para hablar y declarar. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para victoria. Victoria. Y eso es lo que está diciendo acá. Entonces tú tienes que tener palabra que te sirva. Estoy en un momento económico, ok, yo no he visto a un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Para empezar, como dijimos la semana pasada, Señor, mi batalla económica es tuya. Mi batalla de salud es tuya. Y empiezas a hablar la palabra. Ese hablar es un rema porque ya hizo en ti, ya lo entendiste, ya lo bajaste al corazón, ya lo discerniste, ya sabes que viene del Espíritu y entonces sacas esa palabra en el momento. Amén. Esa palabra rema es la espada del Espíritu. Amén. Espero haberme explicado y quitado esa idea que a lo mejor pudiéramos tener. Y el último elemento, el 7. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, pero dice en el Espíritu. Déjeme lo que le puse en rojo. Vamos a quitarlo de en medio. Orando en todo tiempo en el Espíritu. Cuando dice en el Espíritu, al estar en E mayúscula, está hablando estar orando en el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Cómo oramos o cómo ora el Espíritu Santo por nosotros? Vamos a ver 3 versículos que nos van a ayudar y terminamos. Dice Romanos 8:26. Y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo
intercede por nosotros con gemidos que indecibles. Una característica de cuando estás orando en el Espíritu es que no entiendes lo que estás orando. Salen como gemidos, como sonidos que no representan ninguna palabra conocida en español. ¿Me sigue? A esto se le llaman gemidos indecibles. ¿Ok? Primera de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Te traje este versículo porque quiero que te quede claro que hay lenguas humanas como el español, el inglés, el italiano, el portugués, el ruso y lo que tú me digas. Son idiomas naturales, pero también hay lenguas angélicas. Y las lenguas angélicas no las conocemos, no lo sabemos. ¿Cómo son las lenguas angélicas? Una guía es esto, 1 Corintios 14, versos 2, y luego leemos el 14 y el 15. Dice, porque el que habla en lenguas, está hablando de lenguas angélicas, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, no está hablando de que alguien ore. Voy a pensar que aquí yo me ponga a orar y el Señor me inspire y yo comienzo a orar en ruso. Kaprosti, Kamriski, Traparovsky, Horovsky, Tromiski, Hamarokhrov. O sea, y eso sean palabras rusas. Y como usted no sabe ruso, yo estoy orando en una lengua que usted no entiende. Yo tampoco entiendo. Pero si hubiera un ruso aquí, sí entendería. Entonces, esas son lenguas que alguien puede llegar a entender. Pero aquí dice, pues nadie le entiende. La única manera que nadie le entienda es porque es un idioma, un lenguaje que no es de la tierra, que es del cielo, que es angelical y que es del Espíritu Santo, porque intercede con gemidos indecibles que nosotros no entendemos. Nuestra alma, y hay más versículos, pero para no hacerlo más grande el mensaje, nuestra alma, nuestro entendimiento no queda vacío porque no entendemos nada, pero nuestro espíritu se fortalece porque el Espíritu Santo que está en nosotros está orando como Él sí sabe que conviene, y entonces hablamos lenguas. Cuando usted escucha que la llenura del Espíritu Santo, una de las manifestaciones es el hablar en lenguas, eso es falso. ¿Qué es lo que es falso? Que sea una manifestación de la llenura. La llenura usted la tiene. Que usted crea que la tiene y entonces pueda hablar en lenguas, eso tiene que ver con su fe. ¿Ok? ¿Y cómo son las lenguas? Lo que le he enseñado alguna vez, el que yo pueda hablar lenguas ahora de manera consciente, que yo no voy a entender nada, voy a orar por usted para terminar este mensaje. Este es el elemento número 7, orar en el Espíritu. Todos los demás pasos, las demás 6 elementos, hay que orarlos en español, en su idioma, hay que orarlos para ponérselos o para mantenerlos puestos. Hay que orar creyendo, ¿verdad? Que estamos ceñidos con el cinturón de la verdad, porque la verdad es Cristo. Estamos unidos a Cristo y nosotros nos preparamos para cada batalla, para las batallas diarias, unidos a Cristo. Jesús pelea mis batallas, Él camina, Él es la verdad y yo voy hablando la verdad de Cristo. Amén. Yo soy justo. Señor, he sido hecho justicia tuya en Cristo Jesús. Lo hablo. Estoy dispuesto, Señor, a predicar a la gente el Evangelio de la paz. Tengo disposición. Lo puedo orar para que esa disposición sea más fuerte, sea un mejor calzado. ¿Ok? El elemento 4, cuando dice el escudo de la fe. Usted tiene la palabra de fe. El yelmo de la salvación. Usted puede orar y dar gracias siempre por la salvación. ¿Ok? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la palabra memorizada para cada ocasión correcta.
Por eso les recomiendo tengan su devocional conforme a la prédica, conviértalo en oraciones para que tenga, y estas oraciones, si las hace en computadora, las puede ponerles a un lado como conceptos, ¿verdad? Para mi familia, para mi trabajo, para mi salud, y puede ir acomodando versículos que sean suyos. ¿Me explico? Todo eso hay que orarlo en español. Pero esto, el 7, dice, el elemento 7 es orar en el Espíritu. Amén. Voy a orar por usted en el Espíritu. Voy a orar por esta prédica en el Espíritu. Voy a dejar que el Espíritu Santo me guíe. Le advierto, no va a entender nada. Yo tampoco. Pero quedaremos bien llenos del Espíritu Santo. Bien fuertes porque Él sabe lo que estamos haciendo. Amén. Horabahasata koromashentere krobasa karobaha. Orebekere bede avrashata karamande karamasata karaba. Horekerebese, horamakaso, omashata koromaravato korobaba. Horamakantro makrantero masoto korobareshe. Horemekristerbese, horamakrasterbaka. Kuotoromara barra korshiko, horokro, horamakra, onmeshendereva santa koramashikro, horamekustara. Si usted cierra los ojos, usted recibe, su espíritu recibe lo que el Espíritu Santo está orando. Homa shata koroma baba, créeme que sentere makrantoro marraveshe, hokosoto koroma bendere makrostoro, makara mama shata koroba, horremendere kesho, ho shato komanasa, sokotoro ma bendere makorabasha, makoroma kendere makostoro, marreveshe, ho karamaseteko. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando usted ora en el Espíritu, su entendimiento, usted queda sin entendimiento. Pero el Espíritu habla misterios. El Espíritu intercede por nosotros. Y a veces pone gritos, y a veces pone lamentos, y a veces pone gemidos indecibles que ni siquiera llegan a ser como una especie de palabra. Ese es el Espíritu Santo orando, porque tú le has dado cabida en ti. Él habita en ti y se manifiesta a través de tu espíritu, orando como Él sabe que te conviene. ¿Qué estoy pidiendo ahí? Yo creo que estoy pidiendo por usted. Yo creo que estoy pidiendo a favor de usted, que usted reciba esta palabra. Pero tal vez el Espíritu Santo lo que oró fue otra cosa que conviene que usted reciba y se la está pidiendo al Padre para que implica orar en lenguas, la confianza de que el Señor está con nosotros. Amén. Entonces, usted tiene de la semana pasada 7 pasos en la estrategia de Josafat para pelear sus batallas. ¿Se acuerda? El que entienda que el temor es natural, pero que usted no actúa en el temor. El que se postre a buscar al Señor, el que se concentre más en la grandeza de su Dios y no en la grandeza de su problema, el que usted declare la confianza en Dios, porque mejor es confiar en el hombre que confiar, porque mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre o en príncipes. ¿Se acuerda? Que usted pueda decir esas 5 palabras del mensaje pasado. Señor, mi batalla es tuya. Cada batalla es una batalla tuya. 6, el que tú alabes y adores al Señor en medio de la batalla. Expliqué la diferencia entre oír música cristiana y alabar a Dios en medio de la batalla. Y 7, que tú creas que el botín después de la batalla es tan grande que vas a tardar tiempo, meses en recogerlo, de lo abundante que es. Esa es la estrategia. Cuando entras en batalla, no te concentras en la batalla, te concentras en tu Dios y en la recompensa. Oh, esta batalla está tremenda, pero la recompensa va a ser mejor que la olla de oro al final del arco iris. ¿Me estás siguiendo? Ok, ya tienes 7 elementos. Ahora te di 7 elementos de una estrategia. Ahora tienes las 7 partes para vestirte adecuadamente para las batallas diarias de la vida. Las de la vida, no las de los demonios y las de hacer guerra espiritual, esas déjalas para después. Las de la vida diaria. Amén. Si no usas ambas, ni la estrategia, ni la armadura, será porque te gusta perder las batallas o te gusta sufrir de más. Pero si tú eres responsable
de lo que te pasa a ti y de lo que le pasa a los tuyos, creo que sí vas a tomar la estrategia, creo que sí vas a tomar la armadura y vas a caminar a partir de hoy con estas dos buenas noticias. Tenemos una estrategia que depende de nuestra fe y tenemos una armadura que depende de nuestra fe y no de nuestras obras. Aleluya, dele la gloria al Señor, dele la gloria al Señor, levante sus manos, alábelo, adórelo. Ahí usted puede, si sabe orar en lenguas, ore en lenguas, levante su voz. Señor, gracias te damos, Padre del cielo, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu justicia derramada sobre nosotros, Señor, que nos has dado salvación y vida eterna, que podemos caminar con tu verdad, con tu justicia, predicando el evangelio de la gracia, con el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra rema, que tú vas haciendo hervir en nuestros corazones para que nos ardan cada semana, Señor, y podamos usar las lenguas angelicales, el idioma del Espíritu Santo, para que Él interceda por nosotros como Él sabe que nos conviene. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias porque nos fortaleces para lo que viene. Oh, sabemos que vienen cosas grandes. Sabemos que vienen cosas grandes porque esta iglesia es una iglesia entendida. Es una iglesia que obedece. Es una iglesia que entiende los consejos y que los aplica, que usa su devocional, que convierte sus oraciones, que pide el texto. Como le he dicho, si usted está fuera de Veracruz y Jalapa, de las iglesias presenciales, tenemos un grupo para online. Si usted se mete al grupo online, no importa el país de donde venga, usted le pide a nuestro colaborador por WhatsApp, usted le pide, mándeme el texto y le vamos a mandar el texto para que usted se vaya preparando cada día más, porque no importa si usted va presencialmente o no a nuestra iglesia, tenemos una iglesia online que lo bendice, que Dios la ha preparado para usted, donde usted pone sus ofrendas, donde usted pone sus diezmos. Le corresponde a usted saber esto y tenerlo, el mensaje para escudriñar y sobre todo para que nos ayude a ensanchar aún en otros países el evangelio de la paz, del shalom del Señor, que incluye prosperidad, bienestar, sanidad, abundancia, buenas relaciones humanas, excelente relación con el Padre, reposo, tranquilidad, fuerza, poder, salud, todo. Amén. Así que, querida iglesia, Plenitud en Cristo online, como siempre la bendecimos, le damos gracias al Señor por esta palabra. Ya está listo, quédese con ella, recíbalo, y para todos los que trabajan como siempre en hacer posible estas transmisiones y los que van a estar poniendo sus mensajes, pedimos para ustedes una doble porción de la gracia y el favor de Dios para sus vidas, ¿vale? Nos vemos la próxima semana. Esté muy atento, estamos haciendo cosas nuevas, estamos teniendo grupos presenciales entre semana en ambas ciudades, estamos arreglando todo eso y vamos a estar subiendo mensajes a las redes sociales especiales y específicos, y volveremos a conectarnos también los miércoles para platicar y tener esas reuniones donde podamos compartir acerca de la gracia, dudas, comentarios, testimonios y todo lo que sigue. ¿Sale? Dios los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.